Esto que escuchamos es el inicio de Manuela, la primera película de Gonzalo García Pelayo, una obra que se termina de rodar en 1975 con el dictador aún vivo y de la que por lo tanto se cumplirán el próximo otoño 50 años. La trama es la siguiente. En Sevilla, década de los 70, Manuela es la hija de un cazador furtivo asesinado hace años por un terrateniente. La joven se casa con el criado de un hombre poderoso, que a su vez está enamorado también de ella. Sin embargo, la belleza salvaje de Manuela, a la que interpreta una sensual Charo López, enciende pasiones que desencadenan toda clase de conflictos. Juan Mellado, buenos días. Buenos días, Cristóbal Ruiz, audiencia de Radio Chipiona. Bueno, hace no demasiado tiempo iniciamos el 40 aniversario de la radio con una interesantísima charla con Gonzalo García Pelayo sobre producción musical. Y bueno, pues también hemos tenido la oportunidad de disfrutar de un ciclo de cine de Gonzalo García Pelayo aquí en Chipiona, y aquí se unen las dos cosas, la música y el cine, en una efeméride, 50 años de esta película que es trascendental. Y decimos 50 años porque yo estaba hablando con Gonzalo García Pelayo, aunque el estreno fue en 1976, se considera el año de la producción, el año de la efeméride, entonces 1975. De hecho, la película se terminó de montar cuando Francisco Franco se murió. O sea, la película se grabó en septiembre, luego se fue montando y se terminó de montar precisamente cuando Francisco Franco, como dice Gonzalo García Pelayo, el dictador, se murió. Por lo tanto, se cumple el 50 aniversario de la película, pero además también se cumple el 50 aniversario de toda esa banda sonora que integra la película, que es una banda sonora muy interesante de la que hablaremos también después. Muy importante, esto era otro país, desde luego, y en esa situación tenemos que ponernos, y vamos a tener aquí declaraciones e impresiones interesantísimas de Gonzalo García Pelayo sobre esta obra, que es trascendental, decía yo anteriormente, porque hoy en día que gozamos de verdad de una magnífica primavera en el cine andaluz, hay muchísimos creadores, la verdad es que goza de muy buena salud, de unos ciclos de cine y unos festivales realmente interesantes que están aportando mucho, pero en aquel momento el cine andaluz, por así decirlo, prácticamente no existía. En aquel tiempo hubo un crítico cinematográfico, Juan Fabián Delgado, que estudió mucho esa temática del cine andaluz y de la escasa producción que había. Y es curioso que esta primera película de Gonzalo García Pelayo, parte de la crítica cinematográfica, algo que he leído ahí, es que es la película más académica de García Pelayo. Yo creo que es la única, porque todo lo demás es un maravilloso disparate. Que ahora mismo, en estos días, en el momento que estamos haciendo este programa, bueno, pues Gonzalo García Pelayo lleva varios años, cada año haciendo 11 o 12 películas, que es una auténtica maravilla. Eso va a quedar para los anales de la historia del cine. Entonces, yo no diría que sería la más académica, yo creo que es casi la única académica que hay, con un reparto espectacular de actores y con un montador que recuerdo que después el montador fue Roberto Fandiño, un cubano que después hizo la película La Espuela, que también fue muy interesante como parte de ese cine andaluz incipiente de que se hablaba, aunque había también más manifestaciones de cine andaluz de tipo documental, etcétera, etcétera. Pero como película que puede decirse con la que arranca el cine andaluz, se podría decir que Manuela viene como anillo al dedo. Vamos a continuar escuchando precisamente al protagonista, Gonzalo García Pelayo, que hemos tenido la oportunidad de preguntarle. Ocurrió que Pancho Bautista, que estaba trabajando en varios guiones, consiguió que una productora sevillana, productora que se había formado para realizar su guión, decidiese hacer una película, la adaptación que él estaba haciendo, sobre la novela Manuela de Manuel Halcón. La productora estaba comandada por el hijo de Halcón, por Manuel Pío Halcón, y tuve la suerte y el buen amigo que Bautista
pues les habló de que yo pudiera dirigir la película. Yo no había dirigido ninguna película todavía. Había terminado los estudios en la escuela de cine malamente porque nos expulsaron, pero sí nos dieron el título sindical. Y con 28 años era una apuesta arriesgada hacer que un director nuevo hiciese un poco el manejo de una película importante, una película que ya tenía elegida el casting, tenía elegido el casting, tenía a Fernando Rey, tenía a Charo López, estaba también Máximo Valverde, es decir, la película estaba bastante organizada ya, faltaba elegir el director y tuve la suerte que después de una pequeña prueba que me hizo el padre de Pío Halcón, el autor del libro, don Manuel, prueba que afortunadamente salió muy bien porque fue a invitarme a su casa a comer en la avenida, bueno, en la gran avenida de Madrid, ¿no? En la que corta de Madrid de arriba abajo. Entonces me habló un poco de sus gustos y coincidió de que yo había terminado de grabar recientemente una canción del gran poeta mexicano. Entonces eso le causó una profundísima impresión. Inmediatamente pensó que un director que ya tenía un poco esos conocimientos del poema de Octavio Paz, pues que podía perfectamente hacerse cargo del guión de su película. Tuve muy buena relación siempre con don Manuel, muy buena relación. Entonces llegué un poco a enfrentarme con la película en la que tuve el apoyo enorme de Fernando Rey. Fernando Rey, con una inteligencia extraordinaria, desde el primer momento hice el primer plano de todo lo que rodé en mi vida, lo hice con él y elogió inmediatamente, no, este director pues parece, yo creo que lo hubiera dicho de cualquier director que hubiera enfrentado, digamos, con ese primer rodaje. Él sabía que con eso daba tranquilidad a todo el equipo y fundamentalmente a los productores, y así ocurrió un poco el primer día de rodaje y mi agradecimiento eterno siempre a la figura realmente paternal de Fernando Rey. La película tuvo un éxito extraordinario, tuvo 1.200.000 espectadores, fue creo que la segunda película más vista en España de producción española en ese año 76, que fue el del estreno, que la película la rodamos en el 75. En el 75, en septiembre, estaba muy cercana a 2-3 meses vista la muerte del dictador, a 2-3 meses vista. Había habido los fusilamientos últimos que él había un poco despedido de su vida con esta acción tremenda. Habíamos tenido incluso una manifestación en Sevilla durante el rodaje de la película por causa de este motivo. Cuando yo estaba montando la película, Franco muere. Y entonces, yendo al montaje, que estaba muy cerca del palacio donde él estaba con sus restos un poco ofrecido al público, yo atravesaba las largas filas, porque hay que reconocer que había largas filas de gente que quería ver un poco el cuerpo del dictador, ya un poco preparándose para ir un poco a su famoso entierro, del que se ha hablado tanto últimamente. Bueno, pues yo acabé el montaje de la película y había una cierta premonición de que esto ocurría, aunque lo habíamos rodado 2 o 3 meses antes, en el baile, en la tumba, el baile de ella vestida de rojo en la tumba del dueño de la finca, que había sido el asesino del padre de Manuela. De alguna manera eso era una especie de precedente que se destacó mucho en alguna exposición que ha habido recientemente sobre la transición. Sobre la transición se ha hablado de que esta era un poco la película básica. Hubo una exposición en Madrid muy impresionante en la que dedicaron una sala entera a esta película, porque precisamente encontraban que de alguna manera era la película icono de ese periodo de la historia de España. Luego, posteriormente, también ha habido, ya no de la transición, sino de la Constitución, una exposición importante en el Reina Sofía, en donde se colgaron los 9 cuadros de Toto Estirado que estaban en mi película Vivir en Sevilla. Fue una exposición que inauguró el rey, Su Majestad Felipe. Bueno, yo creo que un poco todas estas circunstancias, lógicamente, ahora ya cuando se acercan los 50 años, se van a acercar los 50 años el próximo mes de septiembre, pues viene bien recordarla y de todo, sobre todo, agradecer la enorme generosidad de Pancho Bautista y de toda la familia Halcón, de don Manuel a Pío, a su hijo José Ra, que ha sido una especie de hijo mío también y de apoyo mío, ayudante de dirección en tantísimas otras películas.
razón que hoy vengo a buscarte, amor. Te llevaré a un lugar donde broten las flores, amor. Y allí construiremos nuestra casa. Bueno, la banda sonora, Juan, es el reflejo de toda una época, ¿no? Bueno, pues lo mismo que se han cumplido 50 aniversarios de Triana, del grupo mítico Triana, en la que Gonzalo García Pelayo y Javier García Pelayo tuvieron especial trascendencia, pues se cumplen 50 años de esta banda sonora original que no se hizo ex profeso para la película, porque ya era una producción que Gonzalo García Pelayo, como productor musical, había hecho durante todo el año 1975, y el elenco de cantantes y grupos que aparecen en esa banda sonora es espectacular. Aparte de Triana, que la tenemos en Abre la Puerta también, tenemos Tiempo al Tiempo, un tema instrumental del gran y recordado Hilario Camacho. Es muy variopinto, desde luego. Tenemos Todo es de color de Loli Manuel y también la que vamos a escuchar luego, Nuevo Día. Madre Tierra de Goma es otro tema instrumental que también lo hemos escuchado anteriormente. Y Ven acá Gitana, Ya no aguanto más, un alboreá de Curro Fernández. Y cosas de Gualberto, es decir, que tenemos un elenco artístico musical impresionante para esta primera película de Gonzalo García Pelayo. Una película que recordamos que está basada en una novela de Manuel Halcón, y resulta lo curioso, la novela tan social, el argumento que tiene Manuel Halcón es falangista. Uh-huh. Es un novelista que su ideología es la falange, y curiosamente hay una película impresionante en el cine español de Juan Antonio Nieves Conde, que ahora mismo no recuerdo el título, y Juan Antonio Nieves Conde también fue falangista. Es decir, que no es que yo esté haciendo una apología del falangismo, hay siempre una preocupación. La película era Surcos. Uh-huh. Hay una preocupación social dentro de este tipo de escritores. La película se estrenó en el 76 en el Cine Conde Duque de Madrid y tuvo una presencia a lo largo de todo su devenir, de todos estos años, de 1.200.000 espectadores. Bueno, pues escuchamos a Gonzalo García Pelayo hablándonos de esta excepcional banda sonora. Hay gente que dice que la banda sonora de Manuel es la mejor banda sonora de todo el cine español. Desde luego es difícil encontrar artistas de más nivel en ninguna otra película y de alguna manera que tengan tanto que ver con la acción, que tengan tanto que ver con el argumento de la película. La película comienza con Sé de un lugar de Triana, de alguna manera nos vamos a centrar en eso en Andalucía, la primera gran película, grande presupuesto, porque era una película cara para el momento, la gran película andaluza de ese momento, en el año 75 que se rueda, y de ahí pues hay una evolución un poco de todos los personajes que van seguidos perfectamente por todos los cantantes o todos los artistas que intervienen en la película. Son todos discos que yo había grabado unos meses antes. Entre prácticamente marzo y junio del 75 grabo lo que luego me parece que prácticamente están contando las mismas cosas en el rodaje de la película en septiembre. Entonces alucino un poco, pido hacer cambios en el guión para poder insertar estas músicas, y estas músicas van fluyendo al mismo tiempo que van, digamos, narrando la película. El momento fundamental es el momento de Loli Manuel, en el que el sol joven y fuerte ha vencido a la luna que se aleja impotente del campo de batalla después de la relación de la madre con su ahijado. Y yo creo que hay también otra serie de circunstancias que hacen que efectivamente, sorprendentemente, la película tenga mucha relación con la música y viceversa. El momento en el que también José Lero canta Yo te estoy queriendo a ti con la misma violencia que trae el ferrocarril. Parece que lo ha cantado desde el otro mundo el hombre que se ha enamorado de Manuel y que se ha tirado el tren un poco desesperado por no poder tenerla, el moreno. Creo que son momentos claves de la película en el que la música es clave. La música clave también, instrumental y cantada, con letra también de Antonio Machado,
de Hilario Camacho, El agua en sus cabellos. Y luego, fundamentalmente, quizás lo que pueda quedar más claro es que cuando el hijo ya, de alguna manera, un poco se libera de todos los problemas que ha tenido y ha muerto su padre y por lo tanto queda el camino libre para poder tener una relación directamente con ella, suena la voz de Manuel Molina en el que, no sé, o sea, yo creo que de alguna manera esa letra es el resumen de la película, ¿no? Cuando dice que te estoy queriendo a ti con la misma violencia que tiene el ferrocarril, desemboca después en el que te estoy queriendo porque quizás tú eres la mujer más importante, que quizás tú eres la mujer definitiva que encontré en mi vida. Esa es la última letra que canta Manuel Molina en la película, cuando ya además empieza también la música, también muy importante, de Goma, que junto con Triana y con Loli Manuel yo creo que son, y Hilario Camacho también, la base fundamental de la película. Creo que esta banda sonora pues ha quedado un poco en el criterio colectivo de ese 1.200.000 espectadores que vieron la película y luego los muchos cientos de miles que lo han visto en diferentes pasos que ha habido por televisión, y realmente es una banda sonora de la que me siento muy, muy, muy orgulloso. La letra, por si se puede insertar, la letra que dice Manuel Molina al final y que no recordaba, y que es muy importante, la letra del final de la película, es por primera vez me he sentido hombre sin saber por qué. Quizás tú tengas la culpa por ser tan mujer. Creo que encaja exactamente en el personaje y en el final de la película que le canta Antonio a su madrastra. El sol, joven y fuerte, ha vencido a la luna que se aleja impotente del campo de batalla. La luz vence tinieblas por campiñas lejanas. El aire huele a pan nuevo, el pueblo se despereza, ha llegado la mañana. Bueno, Juan, habría que mencionar cómo está Charo López, excepcional. Bueno, Charo López está impresionante, siempre ha estado impresionante. Pero en esta película es una belleza sensual, salvaje, campestre, sí, sí. Y que te enamora y se come la cámara. La verdad es que el reparto de la película es un reparto excepcional, porque no solo Charo López, el gran Fernando Rey, que como dice Gonzalo García Pelayo, palabras mayores. García Pelayo dio confianza en el rodaje por su veteranía, pero incluso hasta Máximo Valverde, que Máximo Valverde no ha tenido un papel demasiado bueno en cine, con papeles así que no le han hecho mucha justicia, hasta Máximo Valverde, que quizás sea el personaje un poquito más desvaído, menos conseguido, ahí pues está bien. El Mario Pardo, que es el que hace de hijo, Fernando Sánchez Polac, Emilio Segura, Agustín Navarro, y una breve aparición también de María Jiménez, que en aquel tiempo era conocida como La Pipa. Es decir, que hasta el reparto era espectacular en esa primera película de Gonzalo García Pelayo. Bueno, en taquilla fue un bombazo. 1.200.000 espectadores. En esa época, pues no veas lo que se significaba eso. estrenó en el Conde Duque. Yo la vi aquí, en Chipiona, también se llenó el cine, en Chipiona en esa misma época, y porque esa película se estrenó, y luego casi inmediatamente después vino La Espuela, y los chipioneros pudimos ver una película y otra, que en La Espuela también participaba Pancho Bautista, y la verdad es que son dos películas maravillas, Manuela y La Espuela. Lo que pasa es que La Espuela no es de García Pelayo, es de Roberto Fandiño.
Bueno, Juan, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por traernos este recuerdo de hace 50 años de lo que significó esta película, Manuela, y volver a hablar de Gonzalo García Pelayo aquí, que sabemos que es una persona que tiene a Chipiona en su corazón, él y toda su familia. Y bueno, nos vamos a despedir, si te parece. Fíjate que estamos hablando de una fecha trascendental en la historia de España. Estamos hablando de 1975, en la que Franco se está muriendo, que se está preparando lo que es, digamos, el origen de la transición, aunque sobre el origen de la transición habría mucho que hablar y muchos matices, y estamos hablando también de la aparición de una banda sonora musical que, pues, sobre todo, lo que representa Triana, Lole Manuel y los demás, ¿no? Pero sobre todo la revolución de Triana en la música, pues un antecedente de lo que vendría del rock andaluz mucho después. Es decir, que estamos hablando de una pieza cinematográfica, cultural, histórica, de realmente bastante importancia. Estamos hablando de la historia de esta tierra y para entenderla, pues hay que retrotraerse a momentos como este, el de la película Manuela. Bueno, pues vamos a despedirnos. Hemos escuchado hablar a Gonzalo García Pelayo de El agua en tus cabellos, de Hilario Camacho, y no hemos podido reprimirnos, y con eso nos vamos a despedir. Desgarrada la nube del arco iris, brillando ya en el cielo, y en un fanal de lluvias y de sol, el campo envuelto, y en un fanal de lluvias y de sol, el campo envuelto. Desperté, quien enturbia ya mi sueño, mi corazón latía atónito y disperso, y el limonar florido y el cipresal del huerto, el prado verde, el sol, el agua, el iris, el agua en tus cabellos. Todo en la memoria se perdía como una pompa de jabón al viento. Desperté, quien enturbia ya mi sueño, mi corazón latía atónito y disperso, el limonar florido y el cipresal del huerto,